Saludo con especial respeto a tan selecto auditorio que nos acompaña en este día tan significativo para la ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Una fecha que indudablemente quedará marcada con tintes indelebles en la historia de esta Casa del Humanismo, pues en este día rendimos homenaje a un gran mexicano, a un mexiquense de talla universal, de la mayor estatura moral, académica, profesional y humanista, a un hombre que convirtió su vida en un ejemplo de los más altos valores al servicio de la sociedad, que fue un político en la acepción más noble, más ética y más limpia de la palabra, un político estadista, un gobernante reformador que transformó y creó nuevas instituciones para consolidar la modernidad del Estado de México, además de excelente financiero y diplomático. Me refiero a don Alfredo del Mazo González, a quien hoy esta sociedad, interpretando el sentir de los mexicanos, de los mexiquenses de bien, rinde público homenaje y lo incorpora en esta solemne sesión a la galería de las personalidades ilustres de esta benemérita Casa del Humanismo. Y tengo la satisfacción también de anunciar la creación del pergamino al mérito humanista Alfredo del Mazo González, con el que esta histórica sociedad reconocerá a las y los mexicanos y mexiquenses destacados, así como a las instituciones públicas y privadas por su gran contribución al bienestar social, a la cultura, a la ciencia, al humanismo y al desarrollo integral de nuestra sociedad. Indudablemente, el Estado de México se ha distinguido por ser una rica cantera de gobernantes, de grandes políticos que con su espléndido talento y su gran vocación de servicio han forjado la grandeza de esta tierra mexiquense, han convertido a la entidad en tierra de vanguardia, en ejemplo nacional por su alto nivel de desarrollo y clima de unidad y estabilidad política y social. Honrar, honra, decía José Martí, y hoy esta ilustre y benemérita sociedad se siente honrada al rendir homenaje a un político estadista que dejó un gran legado que trasciende a través de los tiempos, a quien la historia ha calificado ya como el gobernador que fue la Dalí de la modernidad y de las grandes transformaciones del Estado de México. Don Alfredo del Mazo González fue un político humanista que se distinguió por su gran obra, su cultura y ante todo su dignidad y honestidad al servicio de la patria. Él sostenía que el hombre, el pueblo, no son un medio para cumplir los fines del Estado, sino es el Estado el medio para cumplir los más altos fines del hombre y del pueblo y de la misma sociedad. Humanista por convicción, Alfredo del Mazo precisaba que el humanismo es concebir al ser humano en toda su dimensión, colocándolo como centro y medida de todas las cosas. Es entender su dignidad y valores como personas y su capacidad para encontrar la verdad fuera de cualquier dogma o fanatismo para trascender a una dimensión universal. Hoy su pensamiento no solo está vigente, es camino, es rumbo para el país, como se aprecia cuando se aseguraba aquí en esta misma tribuna hace 8 años, cuando bien lo dijo nuestro maestro de ceremonias, cuando recibió el pergamino al mérito humanista Adolfo López Mateos, que el avance democrático de México requiere hoy más que nunca de anteponer los intereses nacionales a los particulares o de grupo, de una actitud más generosa para entender que de no hacerlo sufren más los débiles, los indefensos, los más necesitados. Es claro y es vigente su legado. Hoy más que nunca, como él lo señalaba, es necesario retomar el rumbo, buscar lo que nos une, lo que nos identifica, hacer entre todos
al margen de visiones radicales o sectoriales, el México del tercer milenio que él concebía, haciendo a un lado aquello que nos divide, que nos lastima, que nos agravia, que nos perjudica. Ese es el pensamiento del estadista Alfredo del Mazo González, quien fue el gobernador de la modernidad de 1981 a los primeros meses de 1986, haciendo realidad la primera reestructuración global y profunda del aparato administrativo estatal. Su tesis principal era escuchar para gobernar, gobernando con una propuesta programática para el desarrollo regional y urbano, promoviendo auténticos polos de desarrollo en todo el territorio mexiquense que permitieron grandes obras materiales y sociales. Apoyó al campo de manera excepcional, fortaleciendo la vocación productiva y agrícola de nuestra entidad. En el renglón educativo, su gobierno se caracterizó por ampliar la cobertura educativa, la construcción de nuevos planteles escolares, el apoyo al magisterio y en especial por impulsar una educación de mayor calidad en todos los niveles. Fue también un gran municipalista que siempre tuvo presente que el desarrollo de un estado o de un país comienza precisamente en los municipios. El combate a la inseguridad fue un gran referente, inclusive desapareció el batallón de radiopatrullas, aquel temible Barapén que se había convertido en un flagelo para la sociedad. Con espíritu reformador creó nuevas instituciones, entre ellas el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, el Colegio Mexiquense, el Instituto Mexiquense de Cultura y desde luego el gentilicio que nos enorgullece y nos identifica, el de mexiquense. En 1973, maestro Germán García Salgado, creó usted el primer consejo de premiación que daba vida a la presea bienal al mérito Estado de México con el concurso de grandes personalidades como el doctor Gustavo Vaz Prada, el inolvidable y entrañable consocio José Yurrieta Valdés y el maestro Mario Colín Sánchez. Presea Bienal Estado de México, una gran distinción para reconocer el talento de las y los mexicanos y mexiquenses, así como de las instituciones por sus grandes aportaciones al desarrollo de nuestro Estado y de nuestro país. He querido hacer este paréntesis porque fue precisamente el gobernador Alfredo del Mazo González quien retomó su iniciativa y estableció ya como una institución pública la presea Estado de México con una reglamentación que hoy ha permitido reconocer a más de 300 personalidades cuyos nombres son honra y pres y adornan con gran orgullo los muros del palacio de esta capital mexiquense. Don Alfredo del Mazo fue invitado en 1986 por el entonces presidente Miguel de la Madrid para que se hiciera cargo de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, en donde fue pilar de la modernidad de este sector tan importante en la economía nacional, contribuyendo a la apertura de México al fenómeno de la globalización para mantener la competitividad en los planos internacionales. También fue embajador de México ante el Reino de Bélgica, Luxemburgo y la entonces Comunidad Económica Europea. Logró que México fuera el primer país de Latinoamérica en participar en Europalia, que en esa época era el foro más importante para la cultura del mundo. Fue el comisionado general de la Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Jefes de Estado que tuvo lugar en nuestro país en el año de 1991, en donde México recibió a 21 jefes de Estado, reafirmando la consolidación de una política multinacional y el liderazgo internacional de nuestra nación. Durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, fue designado director general del Infonavit, logrando evitar la quiebra y consecuente desaparición de este fondo tan importante para garantizar una vivienda digna a los mexicanos, no solo fortaleciendo sus finanzas, sino transparentando sus operaciones. De 1988 al año 2000, don Alfredo del Mazo González tuvo a su cargo la dirección del Fondo Nacional de Turismo, donde impulsó los 5 destinos turísticos más importantes de nuestro país, promoviendo además el mundo maya y el desarrollo de otras regiones que permitieron un pleno crecimiento del turismo tanto nacional como internacional. Por su obra, su legado, su patriotismo, rectitud y honradez, esta sociedad rinde homenaje al gobernador de la modernidad
creando el pergamino que lleva su nombre y que será un gran referente para reconocer a quienes se distinguen por sus aportaciones a la comunidad, sus altos valores de servicio y especialmente su conducta humanista. Pergamino que hoy se entrega por primera ocasión con sincera emoción y reconocimiento intelectual al profesor Eliud Terraza Ceballos, secretario general de la sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Una gran institución que contribuye como palanca fundamental al desarrollo nacional. Eliud Terrazas es un distinguido profesional que ha destacado en grado eminente por su vocación de servicio y sus más altos valores al servicio del Estado de México y de la patria. Como dirigente sindical, se ha ganado el aprecio, el reconocimiento y la confianza del magisterio, porque ha respondido usted con visión, compromiso social y buenos resultados medibles y confiables a las demandas de los trabajadores de la educación. No cabe duda que su liderazgo al frente de la sección 17 del CENTE es representativo del papel histórico que tienen los dirigentes sindicales para contribuir a modelar una sociedad más justa, una sociedad más preparada, una sociedad más unida y más democrática, porque indudablemente las maestras y los maestros mexiquenses siempre han estado a la altura de los grandes retos que ha planteado la historia, y hoy con orgullo lo señalamos aquí en esta Casa del Humanismo. Los maestros mexiquenses, por sus obras y acciones, son los mejores maestros del país, y pido un aplauso para ustedes. Maestro Eliud Terraza Ceballos, esta histórica sociedad también reconoce y felicita a su comité ejecutivo que trabaja en armonía y en unidad con usted para fortalecer al CENTE como la institución ejemplar de México, que efectivamente está demostrándole a la sociedad que el magisterio está comprometido con una educación de calidad y de equidad para construir la grandeza de nuestra república. Por sus grandes resultados, por tener la calidad del auténtico liderazgo y porque ha hecho usted de su política sindical un ejercicio moral de profesionalismo, respetabilidad y compromisos cumplidos, reconocemos su gran trabajo con el pergamino al mérito humanista Alfredo del Mazo González. Muchas felicidades, señor secretario. Pergamino que hoy la Junta Directiva Estatal, con el concurso de sus delegados, decidió por acuerdo unánime que sea entregado también a usted, maestro Germán García Salgado, por sus grandes resultados en favor del humanismo, por hacer con esa gran sensibilidad intelectual y cultural que lo caracteriza a esta sociedad, la institución atenta al pulso del desarrollo estatal, nacional y municipal, que se ha convertido en un organismo de vanguardia al servicio de nuestra comunidad científica y cultural. Muchas gracias, querido y admirado maestro. No nos queda duda, la historia ha demostrado que los grandes hombres y las grandes mujeres han dejado lecciones imperecederas para las nuevas generaciones. Por eso esta sociedad los reconoce y los enaltece, como es el caso de don Alfredo del Mazo González, el gobernador de la modernidad del Estado de México, a quien hoy rendimos homenaje póstumo, por ser un gran ejemplo para que las nuevas generaciones conozcan su historia, pero principalmente su legado, para que no solo pronuncien su nombre con respeto, sino que sigan su ejemplo, el ejemplo de los grandes constructores de la patria que han dejado honda huella en la historia y son espléndido camino y promisorio futuro para México. Muchas gracias por la generosidad de su atención.